Bueno, Oscar Brando presentó la semana pasada este libro que se llama Los partidos políticos y las ideas. Oscar, es Sí, interesante cómo vas a encarar, cómo estás encarando este vínculo entre la literatura y el partidismo político, los sí, orígenes de la literatura uruguaya, ¿verdad? sí, sí. Leo el subtítulo, Una mirada desde la cultura, porque yo creo que eso explica la diferencia. No soy derridiano para hablar de la diferencia, pero eso explica la diferencia. Porque la relación entre partidos políticos y las ideas ha sido muy tratada, pero sobre todo por las ciencias políticas, las ciencias sociales en general, la historia. Es decir, la historia ha trabajado insistentemente el tema de partidos y bueno, en toda su dimensión, desde la historia de los partidos, el nacimiento de los partidos, en su desarrollo, su crecimiento, su muerte, su resurrección. ¿No? Digo, todo eso lo ha seguido bien la historiografía uruguaya, abundantemente y con mucha calidad y mucha inteligencia. Y a veces, por supuesto, con mucho debate, con mucha polémica, ¿no? Porque el principal historiador en ese aspecto, sí, creo que sigue siendo Juan Pibel Devoto, que hizo una historia de los partidos políticos en 1942, que fue, bueno, no sé, fundadora y removedora de la historia de los partidos, y que generó algunas polémicas sobre sus hipótesis acerca del origen de los partidos. Entonces, bueno, toda la historiografía posterior lo aceptó, lo discutió, algunos fueron más cercanos a Pibel, otros más lejanos, pero casi nunca se perdió el punto de referencia de Juan Pibel Devoto. Entonces la historia trabajó mucho y bueno, y actualmente las ciencias políticas están muy embarcadas en el tema de los partidos. Este, Ahí nace, bueno, este libro. Es decir, el libro nace a partir de una solicitud que me hacen dos historiadores que además están dedicados a las ciencias políticas, que estaban armando una historia una historia o yo qué sé, sí, una historia y una reflexión sobre los partidos y los movimientos políticos en Uruguay. Los dos historiadores son José Rila y Jaime Jafé, que hace 5 años, en mitad del 2019, digo, Pepe Rila es muy amigo, con el que hemos trabajado desde hace muchísimos años, nos conocemos hace 50 años con Pepe. Digo, tenemos sobre todo una amistad y además una, una coincidencia, una coparticipación intelectual importante en algunos libros, más de un libro hicimos juntos. Y en este caso, por allá por mitad del 2019, me dijo, mira, yo no sabía el proyecto, estamos haciendo una historia los partidos políticos y partidos y movimientos políticos en el Uruguay. Van a ser 3 tomos. Ahora, dice, los blancos, los colorados y las izquierdas. Esos van a ser los 3 tomos, planteados, bueno, en una diversidad de autores y de puntos de vista, de enfoques y qué sé yo. Pero dijo, pero queremos un cuarto tomo que no sea blancos, colorados y izquierda, que sean cruces de temas, ejército y partidos, iglesia y partidos, no sé cuánto y partidos, literatura y partidos. ¿Te animás? Y a mí me venía bien, te digo, yo me acababa de jubilar en el 2019, por lo menos no del todo, porque sigo dando clases, ¿En dónde pero das clase? ahora doy clases en el CLAE, tengo un curso semestral en el CLAE de arte y cultura uruguaya. Entonces, pero me había jubilado del IPA, donde daba clases y qué sé yo, y dije, bueno, es una oportunidad para seguir trabajando de otra manera, con otros tiempos y qué sé yo. Y ahí, digo, lentamente, estoy hablando de la segunda mitad del 2019, todavía no empezaba mucho la cosa, no me aclaraban tanto, pero hacia final de 2019 me confirmaron el proyecto. Mirá, ya hicimos contacto con la gente que va a formar parte de ese cuarto tomo, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama, Miradas Transversales se llama el cuarto tomo. Así que metete con partidos y literatura. Yo dije, fenómeno.
literatura conozco y partidos en una de esas aprendo. Porque acá tenías que hacer otro corte transversal. Acá lo que me proponían era la relación entre la literatura y los partidos políticos, porque había que seguir la línea de trabajo de esa colección. Porque lo otro es literatura y política, lo otro es intelectuales y literatura, lo otro es, digo, muchas cosas que están ahí, que no son ajenas a la producción sobre todo del ensayismo, de la investigación o de lo que fuera. Menos común era encarar el tema con los partidos políticos. Ya lo había hecho Real de Azúa. Carlos Real de Azúa había escrito un artículo que es la madre o el padre o la madre y el padre de este libro, que se llama Literatura y Partidos Políticos en el Uruguay. Pero era de 1958, era un ensayo largo. Pero bueno, lo que yo tenía que hacer para ese libro de Miradas Transversales era un ensayo brevísimo. Me pedían unas pocas páginas y yo dije, pero ¿cómo hago? ¿Cómo reúno todo? Claro, lo primero que te sale es decir, bueno, no puedo hacer una cronología, no puedo hacer un recuento minucioso, aunque lo sepa, si lo averiguo. Y entonces tengo que hacer algo tentativo, ensayístico, planteando ideas, dejando interrogantes, una cosa así. Pero al mismo tiempo, en parte por incitación de Pepe Rila y porque, yo qué sé, yo veía la oportunidad y dije, bueno, vamos a escribir o vamos a ir desarrollando los temas sin límites, sin contención, a lo que venga. Entonces aparecían los temas y yo los iba planteando, iba estudiando. Acá planteas que no había mucho partido, más siguiendo caudillos. Bueno, ¿no? Lo que digo es, en el principio de la historia, yo qué sé, si nos remontamos a principios del siglo XIX, la única posibilidad es entender el artiguismo como un partido político, como un protopartido, que hay quienes lo hacen, ¿no? Que son más fieles a una idea de partido en relación, a una posibilidad de gobierno, y Artigas organizó un gobierno, aunque yo que sé en qué sentido lo que rodeaba a Artigas podía ser denominado partido. Podía ser denominado otras cosas. Obviamente había ideas ahí, había ideas poderosas, porque Artigas heredaba por distintas vías la ilustración borbónica, en el pensamiento francés o el pensamiento norteamericano, porque tenía tipos alrededor que los habían leído. Estaba el propio pensamiento español de Félix de Azara, de Jovellanos, que había llegado hasta Artigas. Y Artigas con su idea, yo que sé, geopolítica, de ese modelo federalista que quería propiciar. Entonces, esa es una posibilidad, y eso me ponía claro, decís, bueno, si el artiguismo es un partido, obviamente Bartolomé Hidalgo, que es el creador de los cielitos, de los diálogos, es el artista de ese partido, ¿no? El que va a los actos públicos y canta. Entonces, ahí, pero eso es muy tentativo. Digo, lo que después reconocemos como partidos políticos van a demorar mucho o un poco en madurar. Va a tener que pasar, incluso, todo el periodo de los años 20, ya la República, el Estado Oriental del Uruguay en los 30, para que después, yo diría, en el contexto de la Guerra Grande, empiecen a definirse las dos colectividades tradicionales. Yo creo que... ¿Y ahí es donde empezás a identificar más literatura vinculada con esto? Sí, en parte sí, pero lo que sucede allí en la Guerra Grande, claro, ahí tenés más definidos los partidos, tenés más definida la literatura, porque ahí hay otro problema. Para hacer esta identificación o este vaivén, o estas líneas de conexión, tenés que pensar que hay una literatura nacional. Se forman partidos, se forma una literatura nacional y entonces vamos a ver qué pasa. Y también lo de la literatura nacional era un problema, porque
hacia 1830, 1840, no era tan fácil hablar de una literatura nacional, porque las literaturas que se hacían acá, mayoritariamente, con excepción de la gauchesca, que era una originalidad, eran literaturas dependientes de los modelos europeos. Es decir, daba lo mismo leer un poema acá de Bernardo Prudencio Barro, La Epístola de Oricio, aunque el tema, la materia fuera autóctona, pero el poema no se diferenciaba mucho de los poemas neoclásicos españoles, ¿no? O de alguna traducción de otra lengua. Entonces, también había que ver cómo era el proceso de las literaturas nacionales para establecer el contacto con los partidos políticos. Y después ver si la relación entre unas y otras da algo, porque era una investigación. No hay un... ¿Qué quiere decir? ¿Qué podría querer decir una literatura blanca, o una literatura colorada, o una literatura anarquista o comunista, o frente amplista, o lo que fuera? ¿Qué quiere decir eso? Porque en algunas cosas es muy fácil. Si yo sé que Julio Casas Araujo, que es un poeta, mi hermano, interesante, hizo el himno del Partido Nacional, bueno, está claro. O si Casaravilla Lemos hizo el himno del Partido Colorado, ahí no hay duda. O un discurso. ¿Y ellos escribieron alguna otra cosa además de sí, los himnos? Muchísimo, y que no tenían nada que ver con himnos y no tenían nada que ver con partidos, que tenía que ver con la poesía o que tenía que ver... Entonces, en el siglo XIX vos tenés una relación y una atadura mucho más evidente, porque sin duda los hombres letrados, los intelectuales, llamémosle así, del siglo XIX, eran los que podían darle letra a los partidos políticos. Y a su vez podían aproximarse a esas colectividades donde construían, yo que sé, algo que podríamos llamar una cosmovisión. Pero atenido a un grupo no sé si de patricios únicamente, pero sí de la clase dirigente, ¿no? que tanto hacía la Constitución de la República y la redactaba como hacía un soneto. Y algunos iban y venían, para citar casos, Francisco Cuña Figueroa, que es el autor de nuestro himno, además se escribió una cantidad enorme de poesía, fue funcionario de todos los gobiernos, 7, 8, 10 gobiernos a lo largo de los 60, 70 años de vida, y escribió para todos ellos. Venía Rivera, escribió para Rivera, venía Oribe, escribió para Oribe, todo. Y además escribió otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces, en ese sentido, la relación siempre en el siglo XIX fue bastante estrecha, hasta el final del siglo XIX, hasta Eduardo Acevedo Díaz, que fue el gran caudillo civil del Partido Nacional. Después, claro, a partir de la generación del 900 y el siglo XX, vas a ver que la relación es más dificultosa, porque los escritores, los artistas no se atienen, no se someten a los infortunios y fortunas de los partidos, sino que crean una obra independiente de ellos. Pueden ser perfectamente hombres de partido, de hecho Rodó era un hombre de partido, pero su obra no. Digo, la obra de Rodó no es colorada, como él fue colorado y fue diputado colorado durante varios periodos, pero su obra es otra cosa. Y entonces, si recorres el siglo XX, te vas encontrando con encuentros y desencuentros, aproximaciones. Claro, había una doctrina casi que se llamaba realismo socialista y que exigía que los intelectuales o los escritores o los artistas comunistas aplicaran ciertos modelos y ciertas fórmulas para su creación artística, porque el arte tenía que estar al servicio de la sociedad, tenía que ser un mecanismo de transformación del hombre, de la sociedad. Pero en el Uruguay eso no hay ejemplos. Sí, en el Uruguay hay ejemplos, sí. Claro que hay ejemplos de artistas que funcionan al servicio de una idea, por supuesto. A ver, dame ejemplos. Digo, en el caso de los artistas plásticos, aquellos que se peleaban en Norberto Bardía, que siguieron la línea de David Alfaro Siqueiros y que pelearon tanto a Torres García, porque Torres García venía a ser aquellos mamarrachitos en los años 30.
respondían más o menos a una forma del... Si no, lo otro era la insubordinación. Es decir, Mario Arregui, que era un escritor comunista, esto es, afiliado al Partido Comunista, no escribió nunca como un comunista. Es decir, nunca escribió al servicio del partido. En todo caso, se me podrá decir, bueno, pero los temas, la sensibilidad, pero sensibilidad social tenían en todos los partidos. Justino Zavala-Muniz, que era colorado, también tenía sensibilidad social. Morosoli tenía sensibilidad social y escribía. Julio da Rosa, que era colorado y masón y lo que sea, también tenía una gran sensibilidad social. Entonces, no es eso lo que... sino una especie de doctrina que dice, bueno, el arte tiene que ser salvacional, tiene que tener una misión, tiene que tener... y entonces, en algunos casos... en general son los menos relevantes, te encontrás con artistas que acometen esa función del arte en una sociedad.